Hola profesor, somos el equipo número 1. Estamos conformados por Gregorio Barragán Iván, Mateo Franco Juan Eduardo, Ramírez Herrera Carlos Alexis y Vargas Tapia Daniel. Este video corresponde al tema de exposición, normalización de las bases de datos. ¿Qué es la normalización de las bases de datos? Es un proceso de organización de los datos, el cual consiste en diseñar un esquema de una base de datos relacional, que parte de lo que ya hemos visto previamente con el diagrama de entidad relación, y que tiene como objetivo generar un conjunto de esquemas de relación que nos permitan almacenar la información sin redundancias, pero que también nos permite recuperarla de manera fácil. ¿Qué es la redundancia en los datos? La redundancia en los datos hace referencia a la duplicidad de los registros. Los datos redundantes desperdician espacio en el disco y crean problemas a su vez a la hora de hacer mantenimiento a los sistemas, ya que si se desea cambiar los datos que existen en más de un lugar, los datos deben de cambiarse exactamente del mismo modo en todas las demás ubicaciones. Las dependencias incoherentes. Estas impiden el acceso a los datos, ya que el camino a esta información requerida puede ser erróneo o ilógico. Como se muestra en pantalla, hay una tabla de alumnos. Es natural que dentro de la tabla de alumnos querramos buscar datos como su nombre, su dirección, su edad, teléfono, matrícula, etc. Pero sería un tanto ilógico o incoherente querer buscar ahí el nombre del profesor que le imparte tal clase o la materia que toma durante el curso. Es por ello que este tipo de incoherencias deben ser solucionadas separando dicho dato en una segunda tabla y que a su vez mantenga una relación mediante el ID. Por ejemplo, en la tabla materia, el atributo materia que pudiera haberse colocado en alumnos se separa de la tabla alumno y se ubica en una tabla aparte con el nombre de la materia, el ID del alumno y el ID de la aula donde va a ser impartida la clase. Entrando a las formas normales. Las formas normales son reglas para la normalización de las bases de datos. Estas formas normales son aplicadas a las tablas de datos. Si una base de datos está en la forma n, quiere decir que todas sus demás tablas están en la misma forma n. De manera general, se puede decir que las primeras tres formas normales son el estándar que la mayoría de las bases de datos deben de cumplir. El creador de dichas formas fue el informático inglés Edgar Frankel. Para usar una forma normal, de n orden se podría decir, es necesario que las tablas cumplan con los requisitos de las demás formas normales anteriores. Es decir, que si queremos usarlas en una forma normal, nuestras tablas deben de cumplir con los requisitos de la primera forma normal. De igual manera, si queremos usar la tercera forma normal, nuestras tablas deben de cumplir con los requisitos previos de la primera forma normal y de la segunda forma normal. Entrando a lo que es la primera forma normal, hay ciertos requisitos que las tablas deben de cumplir para ser consideradas dentro de este esquema. El primero es que no haya orden entre columnas y filas. Esto quiere decir que no existe orden de arriba a abajo ni de izquierda a derecha, que si movemos entre columnas y filas, esto no alterará el orden o el valor de los datos. No hay duplicidad en las filas, y también que en cada intersección fila-columna solamente debe de haber un único valor. Todas las columnas son regulares. Esto quiere decir que las filas no tienen componentes como los ID de las filas. El incumplimiento de algunas de estas condiciones significa que la tabla no es estrictamente relacional y por ende no cumple con la forma normal primera. Poniéndole un ejemplo práctico, suponiendo que una escuela tiene la necesidad de llevar a cabo un registro de los alumnos y las materias que estos están tomando en el curso, podemos imaginar una tabla así, la cual contiene pues los datos del alumno, entre tantos, y la materia que éste está cursando. Pero como es llevado a un caso real, existe la necesidad, o el caso más bien, de que un alumno puede tomar más de una materia a la vez durante el curso. Es por ello que si seguimos este mismo esquema, vamos a encontrar lo que es la duplicidad y entraríamos en lo que es la redundancia de datos. Es por ello que esta manera de
de representar el ejemplo que estamos exponiendo sería una manera incorrecta. Una alternativa que podría ser planteada por un diseñador principiante podría ser la siguiente, en la cual elimina la duplicidad mediante lo que son los grupos repetitivos. El atributo materias admitiría más de un solo valor dentro de la intersección fila-columna, lo cual también entra en contradicción con se puede decir que con los estatutos que tiene marcados lo que es la forma normal 1, ya que dice que no debe de ser albergado más de un solo valor por intersección. Entonces, para llegar a la solución, lo que se puede hacer es extraer ese atributo materia como una nueva entidad, la cual va, va a tomar parte del ID del alumno y el nombre de la materia. De esta manera se puede representar de manera correcta la materia y el alumno que la está cursando durante el curso. Bueno, yo les explicaré la segunda forma normal de normalización de base de datos. Bien, para empezar, tenemos que la segunda forma normal debe de cumplir con las dos reglas de la primera forma normal, que son que todos los atributos y almacenados en las columnas deben de ser indivisibles. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos este pequeño ejemplo, que tenemos que esta tabla tiene un ID con su nombre de la persona, con una dirección, pero la dirección viene con varios atributos. Entonces, esos atributos son divisibles y lo que buscamos es que sean indivisibles. Entonces, debemos crear otra tabla, como se muestra abajo, en la que ya dividimos calle, número, en la puerta, el código postal, población y provincia. Y ahora sí tenemos que todos estos atributos son indivisibles, ya que ya no podemos dividir la calle en más atributos, el número tampoco lo podemos dividir en más atributos, así como el código postal, la población y la provincia. Entonces aquí ya cumpliría con esta regla. Ahora si nos vamos a la otra regla, nos dice que no deben existir grupos de valores repetidos. Como vemos en este ejemplo, existe en esta tabla tenemos un ID con nombre, la calle, el número, la puerta, el código postal, estado, capital, teléfono, URL. Pero como vemos, en estado y en capital se repiten estos valores que son San Blas y Nayarit. Entonces, ahora debemos crear otra tabla que sea estado y código postal. Entonces, agruparemos el código postal, que ahora solamente tenemos tres, que son los mismos que estaban en la parte de arriba. Y en estado ahora solamente tenemos un estado de Tepic, un estado de San Blas y un estado de Jin. Y en capital ahora tenemos Nayarit, de Tepic y Nayarit, pero ahora de San Blas. Bien, ahora sí ya no existen valores repetidos que tengan realmente una relación fuerte. Tenemos que, para que nuestra base de datos realmente esté en la segunda forma normal también, debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. ¿Qué son las dependencias funcionales? Como podemos ver, aquí tenemos tres atributos, A, B y C. Tenemos que nuestra clave primaria, recordemos que las claves primarias son los valores únicos que se puede decir que están en la parte superior, con los que vamos a identificar a los demás atributos. Entonces identificaremos A como nuestra clave primaria. Tenemos que B y C son atributos, entonces B depende funcionalmente de A, o sea que si no existe A, no, obviamente no puede existir B. Y tenemos que C depende funcionalmente de igual manera con A, entonces si no existe A, tampoco puede existir C. A eso se le llama dependencia funcional. Ahora, en la dependencia transitiva, de igual manera tenemos que A será nuestra clave primaria. Tenemos que B depende funcionalmente de A,
pero ahora tenemos otro atributo, por así decirlo, aislado de A, pero que C depende funcionalmente de B, pero no depende funcionalmente de A. Eh, pero, y aquí es donde surge la dependencia transitiva. Tenemos que C no depende funcionalmente de A, pero sí depende transitivamente de A, ya que está relacionado mediante el atributo B. A eso se le llama dependencia transitiva, que no sea una relación directa, por así decirlo. Eh, una característica de la segunda forma normal es que los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila. Es como ya había mencionado hace un momento. Ahora veremos, para entender mejor, veremos un pequeño ejemplo de cómo generar nuestra base de datos a la segunda forma normal mediante las dependencias funcionales y transitivas. Bien, tenemos aquí eh, una pequeña tabla donde tenemos la matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera. Vamos a decir que esta tabla es del alumno, ¿no? Donde el alumno tiene una matrícula, tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un teléfono y tiene una carrera. Y pondremos que su clave primaria es la matrícula. Bien, ahora tenemos que existe otra tabla donde tenemos la matrícula, la materia y el número de materia. Bien, aquí tenemos que materia depende funcionalmente de número de materia, ya que si no existe un número de materia no existe una materia. Pero ahora tenemos que en esta segunda tabla número de materia no depende funcionalmente de matrícula. Entonces lo que tenemos que hacer aquí será separar esta tabla y crear una nueva. Como podemos ver aquí, ahora ya tenemos dos tablas. En una que es la matrícula con el número de materia. Y en esta tabla de materia, número de materia, esta es una tabla fuerte. ¿Por qué? Porque ya existe únicamente esa relación funcional entre materia y número de materia. Y entonces esta de matrícula y número de materia son de claves foráneas que se podría decir así que servirán de puente entre nuestra tabla de alumno y de materia. Bien, ahora para las dependencias transitivas tendremos que, me refiero a la anterior diapositiva, tenemos que existe una carrera que en nuestra primera tabla tenemos que el alumno tiene una carrera. Entonces, eh, alumno es la razón de ser de la carrera. Entonces, pero carrera no tiene nada que ver con matrícula. Entonces, aquí es donde surge la relación transitiva. Que mi matrícula es mi clave primaria y nombre es un atributo de matrícula, pero carrera no tiene nada que ver con matrícula, pero sí tiene que ver con el alumno. Entonces lo separaremos en otra tabla, donde ahora ya tenemos una tabla que sería donde estaría la matrícula, que es una clave primaria con sus respectivos atributos que son el nombre, la dirección, teléfono y número de carrera. Esta es la tabla de alumno. Ahora ya creamos otra tabla donde existe una carrera y que su clave primaria es el número de carrera, que en este caso sirve como, en esta tabla sirve como clave foránea, haciendo ya referencia a esta tabla de carrera. Y bien, así es como separamos nuestras tablas en dependencias funcionales y transitivas, teniéndolo de una manera más ordenada sin valores repetitivos y, y dándole sus respectivas dependencias como lo menciona la segunda forma formal. Bueno, yo les voy a explicar la tercera forma normal.
Esta es una técnica de diseño de base de datos relacional, donde las diferentes tablas que lo componen no solo cumplen con la segunda forma normal, sino que todos los atributos o campos dependen directamente de la clave principal. Se dice que la forma normal voice code exige que todas las dependencias no triviales sean de la forma B depende de A, donde A es la superclave. Esto quiere decir que la tercera forma normal relaja directamente esta restricción al permitir dependencias funcionales no triviales, donde la parte izquierda no sea una superclave. El esquema de relación R en esta, en esta tercera forma normal respecto a un conjunto de F dependencias funcionales y para todas las dependencias funcionales de F más de la forma B depende de A, donde A es igual o menor que R y B es igual o menor que R, donde se cumpla al menos una de estas condiciones. B depende de A es una dependencia funcional trivial. A es una superclave de R. Cada atributo de A, dependencia de A de B, está contenido en alguna clave candidata de R. La definición de la tercera forma normal. Esta permite ciertas dependencias funcionales que no se permiten en la forma voice code. Las dependencias de B de A que solo satisfacen la tercera forma no se permiten en la fórmula normal de voice code, pero sí en la tercera forma normal. Aquí tenemos un ejemplo de una sucursal asesor, que es una dependencia funcional, donde se muestra el ID empleado y donde nombre sucursal es una dependencia de ID empleado. Y en este caso A vendría siendo ID empleado y B el nombre de sucursal. Resulta que el nombre sucursal está contenido en la clave candidata, ya que por tanto sucursal asesor se halla en la tercera forma normal. Y para eso se concluye que ID cliente y nombre sucursal son la clave candidata. El motivo. Aquí con los valores concretos de ID cliente y nombre de sucursal se sabe que solo hay un valor asociado de ID empleado, ya que ID empleado depende de ID cliente y nombre sucursal. Para entonces, estos valores concretos de ID cliente y de ID empleado solo puede haber una tupla asociada de sucursal asesor, ya que ID cliente y ID empleado son la dependencia de sucursal asesor. Y aquí sabemos que la superclave es ID cliente nombre sucursal. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Mateo Franco Juan Eduardo. Yo le voy a explicar la forma voice code. ¿Qué es la forma normal voice code? Es una forma normal utilizada en la normalización de la base de datos. En la siguiente diapositiva tenemos el que elimina todas las redundancias que se pueden descubrir a partir de las dependencias funcionales. Es decir, el esquema de relación R, que está en la formación normal voice code, respecto al conjunto F de dependencias funcionales. Sí, para todas las dependencias funcionales de F de la forma A igual a B, donde A y R y B y R se cumple, o al menos una de las siguientes condiciones. A igual a B es una dependencia funcional trivial, es decir, B igual a, en la siguiente, A es superclave del esquema R. Los diseños de base de datos
están en la formación normal de Boyce-Codd. Si cada miembro del conjunto de esquemas de relación que constituye el diseño se halla en la formación normal de Boyce-Codd, ya se ha visto que el esquema prestatario préstamo que conlleva igual a ID cliente, número, guión bajo préstamo, importe. No se halla en forma normal de Boyce-Codd. La dependencia funcional del número guión bajo préstamo y es igual a importe se cumple en prestario préstamo, pero número préstamo no es superclave, ya que, como se recordará, los préstamos se pueden conceder a consorcios formados por varios clientes. El esquema prestatario se halla en la formación normal Boyce Club, ya que se cumple en él ninguna dependencia funcional que no sea trivial. En la siguiente diapositiva se mostrará y se explicará la descomposición mediante dependencias funcionales. Ahora se va a definir una regla en general para la descomposición de esquemas que no se hallen en la formación normal Boyce-Codd. Sea R un esquema que no se halla en la formación normal Boyce-Codd. En este caso quedamos al menos una dependencia funcional no trivial, que sería A igual a B. Tal A no es superclave de R. En el diseño se sustituye R de dos esquemas, que es A y B, y el siguiente que sería R en B menos A. En el caso anterior, prestatario-préstamo sería A igual a número-préstamo, y el que sigue sería B, importe y prestatario préstamo se sustituye por A u B igual a número-préstamo importe, y el siguiente sería R menos B menos A, que sería igual a ID cliente y número préstamo. En este caso resulta que B menos A sería igual a B. Hay que definir la regla como tal, como se ha dicho, para que trate correctamente las dependencias funcionales que tienen atributos que aparecen a los dos lados de las flechas. En este caso, las razones técnicas para esto se tratarán más adelante, cuando se descomponen esquemas que no se hallan en la formación normal Boyce-Codd. Puede que uno o varios de los esquemas resultantes no se hallen en la formación normal Boyce-Codd. En este caso hace falta más descomposiciones, cuyo resultado final es un conjunto de esquemas de formación normal Boyce-Codd. Y esto sería todo de este tema. Bueno, yo le explicaré la cuarta forma normal. Es una forma normal usada en la normalización de bases de datos. La cuarta forma normal se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correcta y eficientemente representadas en un diseño de una base de datos. Un esquema de relación R está en la cuarta forma normal con respecto a un conjunto de dependencias funcionales y multivaloradas. Si para todas las dependencias multivaloradas de D+, de la forma B dependencia de B, de A, donde A es igual o menor que R y B igual o menor que R, se cumplen como mínimo una de las condiciones. Y estas condiciones son que B es una dependencia multivalorada de A trivial. Eso se representa con la flechita con dos cabezas, dos puntas. A es una superclave del esquema de R. El diseño de una base de datos está en la cuarta forma natural, es decir, que cada componente de un conjunto de esquemas de relación que constituye el diseño se hallan en la cuarta forma natural.
La definición de la cuarta forma normal y la definición de la forma normal Boyce-Codd se diferencian en el empleo de las dependencias multivaloradas en lugar de dependencias funcionales. Todos los esquemas de la cuarta forma normal están en la forma normal Boyce-Codd. Para verlo hay que darse cuenta que si un esquema R no se halla en la forma natural Boyce-Codd, hay una dependencia funcional no trivial que se cumple en R en lo que A no es una superclave. Para comprobar si cada esquema de relación RI es la descomposición se halla en la cuarta forma natural. Para eso hay que averiguar las dependencias multivaloradas que se cumplen en cada RI.